Ya, pues seguimos entonces de vuelta con más Iquique al día por las pantallas de Iquique Televisión. Oiga, está helado Juan. Oiga, vamos a comenzar esta entrevista, pero antes recordarle como siempre el concurso que lo invita a usted a sacar ese escritor, ese artista que lleva adentro, entonces tiene que participar en Iquique en 100 palabras. Por favor, tíreme la página web donde usted puede encontrar las fechas de recepción de los cuentos, los premios en dinero, ahí también hay fotos, hay un montón de cosas que usted se puede enterar a través de esta página web para poder participar. Hay platita, hay de todo, así que no se lo puede perder. Hasta el 4 de agosto usted puede enviar sus cuentos, 5 cuentos por persona, ¿cierto? ¿Hasta 5 cuentos? Ya, hasta 5 cuentos. Entonces póngase a escribir al tiro. Ya. Oiga, vamos a comenzar la entrevista porque, como siempre, nos acompaña Fundación Tierra de Esperanza hoy con la coordinadora del programa, Loreto Jaque, quien nos viene a conversar sobre los factores de riesgo y protectores a nivel familiar. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Qué bueno. Oiga, Loreto, bueno, cuéntenos, ¿qué nos viene a conversar? ¿Qué es esto? Cuando hablamos de factores de riesgo y protectores a nivel familiar, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la verdad que a nivel, cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de todas las características biológicas, físicas y psicológicas con los que cuenta una familia, que pueden constituirse en agudizar algunas situaciones de daño o de riesgo para los niños y para adolescentes del hogar, ¿ya? Contra eso están los factores protectores, que de alguna manera estos son características de alguna manera que presentan las familias y que de alguna manera contribuyen a que estas situaciones de daño disminuyan dentro del sistema familiar. Son dos polos de alguna manera que se presentan. ¿Ya? Cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de situaciones bastante hostiles a nivel de familia y que muchas veces los televidentes o las familias en sí no los consideran al momento de... A ver, como por ejemplo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con pautas maltratantes. A ver. Lo que tiene que ver con estas dinámicas de violencia intrafamiliar entre los progenitores, donde muchas veces, por ejemplo... El palabreo, el tecito. Claro, las malas palabras, los insultos, donde de alguna manera, si bien no son directamente o no son dirigidos directamente a los niños, ellos están expuestos y de alguna manera los recepcionan de igual manera. Claro. Todo lo que tiene que ver también con una comunicación poco nutricia, que no sea asertiva con los mismos niños. Todo lo que tiene que ver con sanciones o castigos hacia los niños de manera física y no desde una comunicación afectuosa o no desde una comunicación que sea más bien nutricia, que les contribuya a ellos a ir mejorando su actuar y no mediante el castigo en el fondo. Oye, Loreto, por ejemplo... cuando el núcleo familiar, por ejemplo, el papá o la mamá, o no sé, o cuando son criados solamente por papá o por mamá o por abuelos, qué sé yo, y se toman decisiones, por ejemplo, nos vamos a cambiar de casa o nos vamos a ir de la ciudad. ¿Es necesario hacer partícipe al niño también de las decisiones que se toman? O sea, dentro de lo que es la... También de alguna manera, ¿es un factor de riesgo esto? También se puede... O sea, dentro de lo que se espera, dentro de una buena parentalidad, es que de alguna manera también se vaya potenciando de algún modo lo que es la autonomía progresiva. Y eso también conlleva a que los niños, de alguna manera, tengan partícipe en algún tipo de decisiones. Obviamente hay cosas que los adultos deben decidir. Pero, por ejemplo, tomar el parecer. Oye, ¿qué te parece? Sí. Sí, es recomendable de alguna manera y generar como estos espacios de escucharlos de buena manera, de algún modo de ir reforzando los aspectos positivos que ellos van desarrollando o sus acciones positivas, no siempre, sancionando lo negativo, ¿me entiendes? En el fondo dar cuenta también de ir reforzando en ellos todas las cosas positivas que van generando en la vida. Bien, lo hiciste bien, tú puedes. Muchas veces los papás tendemos a centrarnos solamente en lo negativo, y dejar de lado también las cosas positivas y ir recalcándole a ellos lo positivo. Obviamente eso también a la larga, si se sigue manteniendo como pauta dentro de la dinámica, va generando algunos conflictos. Oye, y supongo también, Loreto, que eso... en el fondo, destacar, resaltar los puntos positivos que tienen nuestros hijos, que son muchos también, también a ellos les ayuda mucho en formar
una autoestima, o sea, de hacer crecer esta autoestima que finalmente en un futuro los va a ayudar a desenvolverse, ¿o no? Obviamente, el no tomar en cuenta estos factores de riesgo que se están presentando a nivel familiar y dejarlos pasar, tiene como consecuencia que la autoestima de los niños también se vaya debilitando de algún modo. Oye, Loreto, ¿un solo factor de riesgo explica la existencia de maltrato infantil en un niño o una niña? No específicamente. Sí, un factor de riesgo al identificarlo te va a dar cuenta de que algo está ocurriendo, pero en sí un solo factor de riesgo no te va a determinar el maltrato hacia los niños. Es un conjunto, un número considerable de elementos que se van uniendo para que se vaya determinando si efectivamente el niño está siendo víctima de maltrato o de situaciones de alto riesgo a nivel familiar. Oye, Loreto, y bueno, y si nosotros, si tenemos la capacidad, porque por ejemplo de repente hay papás que no atienden a señales, no las suelen captar. Hay otros papás que sí, de inmediato. Pero ¿qué hacemos si yo encuentro un síntoma, veo, siento, percibo que hay algo extraño? ¿Tengo que ir directamente, dirigirme hasta un psicólogo? ¿Tengo que pedir ayuda en otro lado? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Algún orientador en el mismo colegio? Hoy en día existen muchas alternativas como para solicitar ayuda. Una de las alternativas, efectivamente, en los establecimientos educacionales existen duplas psicosociales que te pueden generar como la orientación respectiva frente a estas dudas que puedan tener los papás. Como también los consultorios o los centros del Servicio Nacional de Menores, que de alguna manera también ellos entregan como la orientación frente a posibles riesgos, a posibles situaciones que los papás muchas veces no tienen explicación y no saben por qué esta conducta está generándose en el niño, o por qué el niño está teniendo este tipo de cambios anímicos, por ejemplo, dentro del colegio, dentro de la casa, a nivel familiar. Pero existen muchas instancias, centros de atención donde se pueden acercar los padres para poder aclarar, digamos, de alguna manera dudas. Oye, ¿y cuáles podrían ser las peores consecuencias, por ejemplo, en un niño, en este tipo, claro, de público, cuando no se tiene esta contención, cuando no hay una protección, no hay un acompañamiento? ¿Cuál sería lo peor que podría pasar? Hay muchas consecuencias, infinidad de consecuencias. A nivel psicológico, por ejemplo, inestabilidad emocional, muchos indicadores asociados a estados depresivos, ¿ya? Autoflagelaciones, conductas autodestructivas. Por lo general, en lo que es adolescente, se ven muchos adolescentes que incurren en conductas de consumo, en conductas tanto de drogas como de alcohol, ¿ya? Y además de autoflagelaciones que de alguna manera son conductas de alto riesgo para adolescentes y que pueden llevar incluso a suicidio. Adelante. Oye, ¿y cómo, por ejemplo, supongo que también es súper importante tratar el tema del bullying? Porque, por ejemplo, si hablamos respecto de esta autoestima que se va generando con el apoyo de la familia, con escucharlo, también también el chico tiene una personalidad para enfrentarse frente al curso, ¿no? A sus compañeros. Nos falta el pesado que empieza a decirte cosas, que te maltrata en ese sentido. Sí, efectivamente. Por eso están estas instancias a nivel de establecimientos educacionales que puedan ellos generar como el apoyo y la prevención frente a estas conductas. No obstante, obviamente los padres deben generar también estos climas de confianza, establecer una comunicación adecuada y de cercanía con el hijo, a modo que ellos también tengan la confianza suficiente de contar y manifestar lo que les está ocurriendo. ¿Cómo lo plantearías tú o cómo se plantearía eso de tener una comunicación fluida, con confianza? ¿Hay que sentarlos en la mesa, preguntarles o ir de a poco, ir tanteando qué les gusta, en qué momento, cuál es el más propicio? No sé si es el almuerzo, no sé si es el desayuno, o tanto apurado. Yo creo que una de las recomendaciones que se le puede dar a los papás es que ellos deben estar atentos a las necesidades reales que los niños presentan dependiendo de la etapa de desarrollo que tienen. Primero que nada, ser capaces de reconocer las necesidades y los requerimientos que ellos tengan y responder a esas necesidades y requerimientos. Muchas veces nuestros papás o los papás con los cuales nosotros intervenimos se centran mucho en lo que es satisfacer solo necesidades básicas, que tiene que ver con alimentación, vestuario, educación. Listo, ahí estamos. Y ahí para ellos es suficiente cumplir con el rol de padre. Claro. No
obstante, hay necesidades que son mucho más relevantes e importantes y que tienen que ver con lo afectivo, lo emocional, el constituirse en un adulto que sea contenedor frente a estas situaciones de riesgo y que el niño entienda y sepa que este adulto va a estar ahí cuando él esté mal. Entonces, de alguna manera, esas conductas de los adultos es de algún modo importante frente a ir protegiendo y generando estos climas de confianza. El ir hablando con un lenguaje adecuado que le permita ir fortaleciendo su autoestima y no disminuyéndola. El evitar insultos, el evitar que de algún modo estos niños se vean expuestos a estos climas hostiles de relaciones interpersonales de mucha agresividad, donde de alguna manera ellos van incorporando las conductas y las relaciones que sus propios padres van generando. Eso. Sí. O sea, es bien lamentable porque de repente, claro, uno sabe la realidad que otros viven en sus casas, pero de repente, claro, un niño que se cría en un ambiente donde hay griterío todo el día o malas palabras, lo van adoptando y van o se ponen más agresivos también en las conductas. También yo, sí, puedo conocer algunos casos y es increíble cómo lo van adoptando. Muchas veces los papás no le toman el peso a eso. Sí. No le toman peso a eso y se van Y generando siguen como... el griterío. Y si no se explican por qué el niño tiene estas conductas en el colegio, Claro. o por qué no se adhiera a la norma a nivel familiar. Entonces, de algún modo, la idea de hoy era poder dar cuenta de eso, porque Claro. los papás tengan como claro y que de alguna manera logren pesquisar estas señales de que si el niño está teniendo ciertas conductas es porque algo está ocurriendo. Claro, esta oveja descarriada, dice que dice, Claro. bueno, la oveja descarriada es porque vive con el del rebaño, con el... tiene que tratar de... Siempre nos tenemos que ir, pero siempre, y es súper importante, con Tierra de Esperanza siempre tocamos un punto súper especial que es la familia. Creo que la familia, y yo lo digo siempre, es el pilar fundamental para el crecimiento de un niño. Como dicen, porque los niños son el reflejo de los padres, Claro. o el reflejo de lo que ven. Es ahí el mensaje, yo creo, Loreto, que es súper importante, que como Tierra de Esperanza supongo que te damos ahí la cámara, las pantallas para que puedas también emitir el mensaje. Claro, bueno, recomendaciones a nivel familiar es que ellos siempre estén pendientes de lo que son las necesidades y logren reconocer las necesidades tanto afectivas como básicas y requerimientos que sus hijos tienen, establecer estilos de crianza que sean adecuados, que sean estilos de algún modo que vayan favoreciendo el desarrollo integral de los niños y que no los vayan coartando en cuanto a su desarrollo, a su autorrealización, y que de algún modo también establezcan un ambiente familiar de afecto y de contención, a modo de que ellos también se sientan de algún modo en la confianza suficiente para ir informando y para ir manifestando también las necesidades que ellos van presentando. Sí, escucha a los niños siempre tienen algo que decir, algo Eso es muy muy importante que decir, así que siempre hay que tomarlos en cuenta, no porque sean más chicos que uno, no entiendan algunas cosas, los niños entienden, la captan, pero al vuelo. Así que, Loreto, muy agradecida que haya venido, siempre es bueno, importante tocar estos temas para, bueno, el futuro de Chile, para que crezcan niños sanos de alma, sanos de emoción, de espíritu, que eso es lo más importante. Cuídese, Loreto. Muchas gracias. Ahí está entonces Loreto Jaque de Tierra de Esperanza, estuvo con nosotros hablando, ¿no?, sobre los factores de riesgo, la familia, lo importante que es este núcleo para el crecimiento de un niño. Nos vamos, hacemos pausa y ya regresamos. No se vaya porque ya volvemos con más Iquique al Día. Doobly bop bop, baby, do wah. Doobly bop bop, baby, do wah. Do da baby do wah.